tal como nos anuncia Adelia, ahora vamos a ver esta mesa, ¿no? Yo quiero llamar a esta mesa a Jordi Martín, Alemany, a Fernando López Gil, a Nicolás Pedrón Ortiz y a Enrique Robles. Vale, bueno. Bueno, os cuento quiénes son. Bueno, Fernando López Gil es Northern and Western Europe People Experience Lead en Mondelez Internacional. Muchas gracias. ¿Qué tal? Nicolás Pedrón Ortiz es People Analytics Manager en CaixaBank. Nicolás, muy buenas. Y Jordi Martín Alemany es Business Development Manager de Nuora y va a ser nuestro moderador en la mesa. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias también a los moderadores. Vamos a hacer una cosa, Jordi, si te parece. Sí. A mí me gustaría que hiciéramos una pregunta al público antes de comenzar. Venga, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Bueno, os vamos a hacer una pregunta a través de vuestros teléfonos móviles. Tenéis que escanear el código QR que tenéis en pantalla. Nicolás, a lo mejor te tengo que pedir que te apartes un poco. ¿Vale? ¿Alguien se puede acercar si no le llega? Sí, ahí os preguntamos qué dos skills se necesitan para implantar People Analytics. Así que vamos a ver los resultados en pantalla. Estamos escaneando. Hay poca cobertura. A alguien y ya será. ¿O teníais wifi? No sé si. ¿Os canto la wifi? Sí, vale. La wifi es Meeting Place, la tenéis localizada, y el código es Meeting Place, la M de Meeting en mayúscula y la P de Place en mayúscula, .2024. Os repito, Meeting Place, el código, Meeting Place, Meeting en mayúsculas, P de Place en mayúscula también y .2024. ¿Sí? ¿Funciona? Bueno, están dando resultados. Ah, bueno, mira, muy bien. Liderazgo, innovación. Vamos a ver. Talento. Muy bien. Talento, formación, talento, innovación, talento, son empatía los que van ganando, ¿no? Formación también. Uy, formación ha perdido posiciones. Parece una carrera de caballos esto. Formación, talento, innovación, parece. Formación, talento, innovación y liderazgo, ¿no? ¿Nos quedamos con eso? ¿Sí? Sí. Innovación, talento, formación también ha vuelto a su posición y liderazgo. Pues yo creo que tenemos ahí información. No sé si, Jordi, quieres... Sí. ¿Qué os parecen los resultados? No sé si hay algo que os llama la atención. Enrique, primero. Pues muchas skills, ¿no? Se necesitan al final para estar ejerciendo en People Analytics o a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Está funcionando. Sí. Digo que muchas skills parecen, ¿no? Como que abruma conseguir este super perfil de profesionales de recursos humanos que se dediquen a People Analytics. Esta tengo que reconocer que es una pregunta porque los Mentimeters los carga el diablo, esto hay que reconocerlo. Lo suelo hacer también en aula cuando enseñamos People Analytics en algunas escuelas de negocio y realmente es para pues restar complejos que los profesionales de recursos humanos muchas veces podamos llegar a tener a la hora de ejercer en esta materia, ¿vale? Parece que son muchas skills, obviamente no todas las skills se tienen que concentrar en un único perfil profesional como pueda ser el nuestro, se necesitan, obviamente lo estáis diciendo ahí, skills técnicas, de estadística, de analítica, a los departamentos de IT obviamente les tenemos que tener muy de la mano, pues al final son muchas veces los custodios de todo el dato, pero para mí fundamentalmente existen dos skills que obviamente, y se han dicho ahí de alguna u otra manera, que no pueden faltar. Una es la verdadera empatía con el negocio, o sea, el business. Realmente esto para mí transforma la profesión de recursos humanos a través de People Analytics porque nos jactamos muchas veces de implementar las figuras de HR Business Partner, ya los llamamos de People Partner, los llamamos de todas las maneras, pero este es el verdadero componente de negocio, la verdadera empatía que podemos llegar a tener los profesionales de recursos humanos cuando de verdad tomamos decisiones o invertimos nuestro presupuesto aquí o aquí basado en los resultados de nuestros proyectos de People Analytics. Tomamos decisiones con datos, ¿vale? Entonces, por un lado,
business, es lo que nos interesa por aquí. Y por otro lado, la skill de recursos humanos, porque muchas veces, y los que hemos contado en el equipo a la hora de implementar este tipo de proyectos con científicos de datos, lo vemos claramente. Una cosa es que sus perfiles profesionales se revaloricen en el mercado de una manera diferente a la que se revalorizan los perfiles de recursos humanos por escasez, inflación que tenemos en el mercado con este tipo de perfiles. Pero otra cosa es la importancia de la skill. Y ellos te lo reconocen. Yo meto los datos en la batidora y a partir de ahí el verdadero valor lo estamos aportando nuestros compañeros de recursos humanos que van al negocio, interpretan los datos que nos salen de esta batidora y a partir de ahí tomamos las decisiones. Datos que muchas veces, a ojos de gente profana en el tema de recursos humanos, incluso pueden ser contradictorios para lo que una persona, un profesional que no es de recursos humanos, pueda llegar a entender. No, es que la gente se va por pasta de mi compañía. ¿Y cuántos parrillazos salariales se han hecho porque pensamos, me dicen que la gente se va por...? No, la gente se iba porque tenemos un estilo de liderazgo casposo. Y después mejoraban su banda salarial, ¿no? Entonces, proyectos de People Analytics son necesarios, obviamente, para aumentar el retorno de la inversión de nuestros presupuestos, pero la skill de negocio, fundamental, pero sobre todo la skill de recursos humanos. Así que con toda la humildad del mundo, creo que profesionales como estuve echando un vistazo a todas las inscripciones, los que estamos aquí, creo que estamos súper preparados para implementarlos en uno u otro grado de madurez dentro de nuestras compañías. Fernando, ¿cómo lo has visto? No sé qué añadir. Perdona el micro. Gracias, Enrique. Yo me quedo con lo primero que has dicho, porque creo que realmente esto va de eso, esto va de negocio. Nosotros, digamos, una de las cosas que nos aporta la analítica es que tenemos una herramienta para los que queremos mucho a nuestra función, a la función de recursos humanos, y entendemos el impacto que puede tener en el negocio. Creo que por primera vez, tal vez no por primera vez, ¿no?, pero de forma muy clara tenemos una herramienta para sentarnos en comité de dirección y hablar exactamente el mismo lenguaje que hacen los marketingianos. Yo trabajo en Mondelez y yo estoy harto de ver a la gente de marketing cuando nos vienen con el nuevo lanzamiento de la Oreo sabor mandarina y nos dicen que esto va a vender un montón por los estudios que han hecho y tal, no sé qué. Y luego, bueno, pues a veces funciona y a veces no funciona. Oye, pero la inversión la tienen. Entonces, yo creo que cambiamos el discurso cuando nos sentamos a hablar con nuestros compañeros de otras funciones, ¿verdad?, e incorporamos esta información a nuestros procesos, ¿no?, de toma de decisión, ¿no? Pero insisto, tiene que haber el por qué lo estamos haciendo, ¿no? La parte de negocio, como decía Enrique, para mí es clave. Nicolás. Sí, pues yo quisiera añadir, negocio fundamental, pero uno para mí que es clave es el tema de la comunicación interpersonal. O sea, si hay un departamento transversal, es People Analytics. Porque como hemos comentado, o sea, toca con negocio, toca con tecnología, recursos humanos. O sea, estamos en constante contacto con el resto de compañeros. De hecho, nuestra función tiene sentido en la medida que aportemos valor a la entidad, ¿no? Entonces, para aportar ese valor necesitamos estar cerca de la gente, saber qué necesitan. Y para llevar a cabo un proceso de tecnología, tenemos que tener claro todo lo que tenemos que mover dentro de la organización para poder llevar un proyecto de tecnología y metemos en aspectos regulatorios, etcétera. O sea que el perfil de People Analytics es un perfil muy transversal, como hemos visto aquí, y muy difícil de conseguir, por cierto. Fernando, en Mondelez siempre estáis en un proceso de transformación digital, ¿no?, y hace tiempo en el Departamento de Recursos Humanos. Si nos puedes explicar un poquito esta evolución y también la importancia del dato, que también creo que también estamos hablando de esto. Sí, Delia lo ha dicho antes, ¿no? El dato es crítico y nos va a servir luego para apalancarnos en otro tipo de desarrollos tecnológicos, ¿no?, entre ellos temas de inteligencia artificial. Pues mira, pues nosotros llevamos bastantes años, la verdad. Aquí antes lo estaba comentando con una compañera de otra empresa, cómo nosotros hace, pues no sé, sería por ahí por el 2015 o así, alguien con mucha visión fuera de España tomó una decisión estratégica, ¿no?, y tuvo la capacidad de visualizar
qué teníamos que hacer para estar bien posicionados, ¿no? A pesar de que en el corto plazo íbamos a sufrir. Nosotros teníamos por aquel entonces una estrategia de que cada director de recursos humanos e incluso cada líder de área funcional dentro de recursos humanos decidían que era lo mejor para mi departamento. Pues yo era la cabeza de selección, pues yo quería tener la mejor herramienta del mercado. Era la cabeza de selección, de formación, oye, yo quiero la mejor. Con el de compensación lo mismo. Y esto nos hacía que tuviésemos SAP, que tuviésemos SuccessFactors, que tuviésemos Taleo, que tuviésemos muchísimas herramientas, muchas de ellas locales, con desarrollos locales además, con mucha información en servidores locales, con estas herramientas muchas veces nos hacía tener procesos y desarrollos que no estaban armonizados, que no estaban estandarizados, ¿verdad? Cada país trabajaba de una determinada forma para conseguir el mismo objetivo. Antes, yo recuerdo hablando con la gente de sistemas de recursos humanos, como decían, ¿no?, que el mapa de sistemas de recursos humanos era algo esquizofrénico, ¿no? Tú veías la cantidad de sistemas que teníamos, ¿no?, y la cantidad de interfaces que había para conseguir alimentar todos esos sistemas y era algo esquizofrénico, literalmente, ¿no? Por no hablar de la cantidad de recursos que suponía, ¿no?, en la parte de personas y también en la parte de dinero, ¿no?, de mantenimiento de servidores también, ¿no? Y como eso, yo sobre el año 2018-2019 estaba en un equipo global de People Analytics, como en aquellos proyectos de analítica avanzada que intentábamos hacer, el 80% de nuestro tiempo, en esos procesos era para data mining, para armonizar el dato, para limpiar el dato, antes de empezar a hacer el trabajo que realmente necesitaba el negocio, ¿no? Todo esto, alguien, insisto, con mucha visión, tomó la decisión de decir, os quitamos el dinero a los países. Y se tomó una decisión estratégica a nivel global de ir a una única herramienta de recursos humanos, pero es importante entender que el proceso de transformación, nuestro HR Transformation, la parte tecnológica es uno de los elementos, es uno de los pilares en los que tiene que estar, pero están los procesos, que también cambiaron todos, armonizándose, estandarizándose con un modelo de centro de servicios además, y sobre todo las personas, ¿no?, con un momento de cambio en muchos temas de competencias, en qué hacía quién en cada uno de los momentos. Se tomó una decisión estratégica de pasar a un único sistema de recursos humanos, en nuestro caso elegimos Workday, siendo conscientes de que probablemente separando de forma independiente lo que teníamos antes, cada uno, vamos a decir lo que era el good enough en cada uno de los diferentes departamentos que teníamos, pero apostando claramente por el dato, claro, que para nosotros era lo más importante, ¿no? Entonces, respecto a lo que decías del dato, ¿qué nos ha aportado esto? Bueno, pues nos ha aportado esto ahora que el dato está en un único sitio. Nosotros ahora con los cuadros de mando que nos salen, los generamos a través de Power BI, pero vamos a una única fuente de información, generamos de forma automática. Cada mes generamos analítica avanzada, ya no hablo de analítica descriptiva, de dashboards, de cuadros de mando que tengamos, sino analítica avanzada con los datos a cierre de cada uno de los meses. O sea, no se pierde nada, se va directamente a la parte de valor, ¿no? Ese es el momento de evolución en el que seguimos estando, seguimos avanzando, seguimos creciendo, como seguro que nos está pasando a todos, ¿no? En el que estamos ya incorporando herramientas y en determinadas áreas de inteligencia artificial, entre ellos agentes de inteligencia artificial, insisto, apalancándonos en ese dato que ya está limpio, ¿verdad? En esto, claro. Por eso esa inversión o esa decisión estratégica fue clave, fue crítica. Claro. Nicolás. Totalmente de acuerdo. Tener el dato centralizado y único, eso te simplifica mucho el proceso. Pero yo creo que también muy importante es el tema de la cultura del dato en recursos humanos. Nosotros somos un equipo más joven, y lo primero que hicimos en el proyecto fue lanzar uno de los pilares transversales, era la cultura, implantar la cultura data-driven en recursos humanos. Porque si vamos a hablar con nuestros compañeros, necesitamos que nos entiendan, que entiendan de la importancia del dato. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una figura que le llamamos del Data Champion, que era la persona de referente que teníamos en cada equipo. O sea, porque nosotros no llegamos a
a todos los departamentos, pero sí que teníamos una persona de referencia en cada equipo, que era el que nos transmite esas necesidades y el que nosotros le formamos, y él se encarga de explotar un poco y aproximar el dato a esa dirección. Eso lo hicimos en un primer nivel. Luego también hicimos cursos que eran de ámbito global, o sea, y pasó toda la dirección de recursos humanos, para que todo el mundo entendiera la importancia del dato. Y eso fue algo fundamental. A partir de ahí, todo el mundo entendió la importancia del dato y de tomar las decisiones basadas en el dato. Enrique. Pues Jordi, a fin de cuentas esto ya es casi una campaña personal, cultura del dato, people analytics, pero sí que es cierto, y por la función también que lidero yo a día de hoy, es algo tan transversal y es una disciplina tan agradecida que muchos de vosotros por ahora no estáis desempeñando o no estáis integrados en un área puramente de People Analytics, pero da igual si eres recruiter, pero tienes que ser recruiter, business partner, aplicando el dato con esa empatía que comentábamos antes en negocio. Al final, este sombrero que al final con la disciplina de People Analytics tiene que colgarse no solamente en la disciplina de People Analytics, sino en todas las personas que componemos los departamentos de recursos humanos. De otra forma, es imposible llegar a una toma de decisiones que de verdad aporte valor para nosotros, pero sobre todo también para el negocio. Por lo tanto, mucha transversalidad. Esto no es solamente del área o de la disciplina de People Analytics, del Data Champion, sino una empatía tenemos que tener en nuestro área, tenemos que actuar también con esta premisa tan de descripción, de ejecución, de predicción y de prescripción también, para tener una buena llegada al negocio, y por supuesto que al final nuestra disciplina acabe convirtiéndose en algo estratégico, que otra manera yo por lo menos ya no consigo visualizarlo sin la aplicación de la disciplina de People Analytics y una buena ejecución o una buena empatía con dato. Bajo mi punto de vista, sí que es imposible. ¿Alguien del público, aprovechando que tenemos estos grandes profesionales con estos conocimientos, quiere preguntar algo? Es el momento de participar. Para que hagáis una pregunta en cualquier momento. No solo sí. Ahora mismo, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? ¿No tenéis una inquietud? Mira, sí, una. Ahí, sí. Yo entiendo que en compañías tan grandes como las que trabajáis existirá también una función añadida que se suele llamar el Chief Data Officer, y ese, digamos, será el encargado de dirigir la coherencia de los datos, y sobre todo además cuando muchos de vosotros habéis adquirido compañías a lo largo de muchos años, y claro, vienen compañías de distintos países, distintas culturas, distintas maneras de organizarse. Tiene que existir un Chief Data Officer que estaría por encima en sí del responsable del dato en recursos humanos. ¿Eso cómo lo gestionáis? ¿Montáis equipos con el Chief Data Officer donde hay personas responsables del dato, tanto de recursos humanos como de los negocios y demás? Me tiro yo. A ver, ¿cómo decir esto de forma políticamente correcta? A ver, el Chief Data Officer es un aliado. Pero es importante entender que no solamente habla o no solamente entra a tomar decisiones sobre de qué forma gestionar los datos que tenemos en la compañía que afectan a nuestras personas, ¿no? Nosotros trabajamos con datos de consumidores, nosotros trabajamos con datos que también están protegidos de diversos temas. Es verdad que la parte de People Analytics son datos protegidos y algunos incluso de especial protección, ¿no? Pero esto no debería ser un obstáculo para los para los proyectos de analítica de datos. Lo que es simplemente un check adicional que hay que hacer para garantizar que lo que hacemos lo estamos haciendo pues con la parte de compliance cubierta, ¿no? Que es un básico. Es decir, no está por encima, está al lado para ayudarnos a entender de qué forma podemos gestionar de forma compliance los datos que tenemos de nuestra gente. Yo aquí estoy de acuerdo con Fernando, pero nosotros lo tenemos como un aliado. De hecho, cuando arrancamos un proyecto, lo primero que hacemos es ir de la mano con ellos. Decirles qué datos vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, si tenemos las autorizaciones,
y ellos son los que nos van guiando en qué forma podemos tratar unos datos o otros. O sea, nosotros lo que no puede ser es que tú hagas un proyecto de analítica y cuando ya tengas el resultado tal vayas a pasar por el CDO. Eso es lo que no puede ser. O sea, cuando tú dices, oye, has utilizado datos que no podías. Entonces, siempre tienes que ir anticipándote de qué vas a hacer de la mano con ellos y lo conviertes en un aliado totalmente. Poco que agregar. Lo único, casi como un warning, ¿no? Nosotros desempeñamos en el área global. Esta cuadratura del círculo, por supuesto, llega cuando obviamente tienes que coordinar a diferentes países y gestionar los datos de diferentes subholding o ubicaciones. Lo digo también porque tengo aquí a compañeros de global, no les miro a la cara porque si no nos vamos a echar a reír. Muchas veces pues las principales dificultades vienen precisamente cuando tratas proyectos de People Analytics o de tu disciplina, pero que implica People Analytics, cuando integras los diferentes subholding o los diferentes países. Entonces, hay una especial dedicación precisamente para llevar a cabo el proyecto. Fantástico. ¿Alguna pregunta más? Sí, una más. Buenos días. Me da mucha curiosidad la transversalidad que ustedes están hablando. Por ejemplo, sostenibilidad, negocios, capital humano. ¿Cómo están ayudando o colaborando también con el equipo de sostenibilidad en temas de reportar? Porque, por ejemplo, hace rato mencionaron el problema es los casos de estudios de demostrar el impacto en el negocio de capital humano. Y si vemos hoy, inversores están haciendo más y más preguntas de cómo gestionas el talento en tu empresa. Entonces, mi curiosidad es, por ejemplo, si hablan de sus empresas, cómo están trabajando con esos equipos para reportar el impacto de recursos humanos en el negocio y a nivel financiero. A ver, da una mesa para esto solo. Los humanos contribuimos en la parte de bottom line y en la parte de top line de la cuenta de resultados. Dependiendo del proyecto de analítica de recursos humanos que estemos hablando, tenemos que ver si de lo que estamos hablando es de eficiencia en estos procesos, de forma que contribuimos a conseguir ahorros en la organización en el tiempo que tardamos en reclutar a otra persona, o si estamos hablando de temas de talento, temas de Strategic Workforce Planning que comentaba antes Delia, otro tipo de procesos que aportan más por hacia dónde tiene que crecer la empresa, cómo podemos ir en la parte de bottom line. No sé si te he respondido o no. Entonces, si hay un caso en particular, casos particulares específicos de inteligencia artificial, de agentes IA que nosotros estamos usando o empezando a usar, hay un retorno muy claro. Hay un retorno muy claro en compañías como la nuestra, en la que tenemos procesos de recursos humanos muy claros que se hacen de forma muy estándar en determinadas localizaciones. ¿Cuántas personas menos necesitamos para hacer ese proceso? Eso contribuye en la parte de bottom line. Pero también hay una parte top line ahí. Cómo nuestros empleados mejoran en la experiencia siendo o aplicando la parte de self-service en esa gestión. Por eso insisto, esta pregunta, que es una pregunta muy buena, es una pregunta que da para mucho y habría que ver los diferentes casos de qué forma cada uno de ellos contribuye. Sí, o sea, daría para un monográfico entero, ¿no? Pero entendiendo, ponía sobre la mesa el tema de reporting. Realmente, en materia de People Analytics, el reporting es como un estado de madurez casi inicial. Y es verdad que es donde estamos el 80% de las compañías. Reportar bien, en tiempo, forma, luego ya ser un poco más proactivos. Pero lo que se pretende también con People Analytics, y obviamente a poco que seas una cotizada, a poco que tal, en cualquier país te van a poner, sacarte la certificación EDGE y mejorar cada año para que sigas estando ahí un poco en el trending topic, ¿no? Pero eso es un estado de madurez, como decíamos antes, bajo. A lo que yo creo que también queríamos llegar es, vale, y luego internamente, de cara, cuando tú te miras internamente al espejo, aquí te queda claramente, pues reclutar bien en tiempo y forma, cortar los tiempos. O sea, la verdadera diferencia entre People Analytics y HR Analytics, que es cuando tú metes realmente en la ecuación la parte financiera de reclutamiento
reclutar bien a reclutar mal, o rápido o lento, resulta que el consultor está sentado en su silla un mes antes y desempeñando bien en tiempo y forma. Un mes antes, por la tarifa hora que yo cobro por ese consultor, por 150 procesos de selección al año, ¿somos negocio recursos humanos o no somos negocio? ¿Vale? Entonces, no tanto reportar, obviamente que sí, que son los básicos, ¿no? Pero llevarlo al siguiente nivel y luego pues atendiendo a todas las cuestiones de compliance, por supuesto. ¿Vale? Fantástico. Vale, si os parece, vamos a continuar Seguimos, con una... ¿no? Y después también volvemos a intervenir, ¿no? Incluso no solo preguntando, si alguien quiere aportar algo, fantástico, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Nicolás, ¿qué desafíos habéis tenido implantando People Analytics y cómo lo habéis superado? Porque al final eso también es lo más importante. Pues durante estos años la verdad es que nos hemos enfrentado a múltiples retos y muy diversos, ¿no? Al principio pues tuvimos lo que estábamos comentando, que comentaba también Delia, el tema de la calidad del dato. O sea, el tema de la calidad del dato es fundamental. Nosotros empezamos con una auditoría para ver con qué datos contábamos, dónde estaban, también es muy importante, y qué nivel de profundidad históricos teníamos. O sea, en People Analytics la materia prima es el dato, entonces necesitas tenerlo totalmente identificado. Eso fue de los primeros. Luego también lo que comentaba, ¿no? La cultura, ¿no? Implantar la cultura dentro de recursos humanos, que los entendieran. Y todo el tema también de nuestro día a día es el tema regulatorio. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando del tema regulatorio. Pero realmente el reto, el importante, el que nos enfrentamos el día a día, el que nos obsesiona es la aportación de valor. O sea, yo creo que como People Analytics tenemos un reto muy importante, que es que a través de los datos, de la innovación y de la tecnología, cómo transformamos la forma de trabajar en recursos humanos para hacer que las organizaciones pues sean más eficientes, cercanas y ágiles. Porque comentábamos antes, ¿no? el tema de casos de uso, que a nosotros no nos gusta hablar de casos de uso, pero el tema de casos de uso, si hacemos un caso de uso de rotación, de predicción de absentismo y nadie lo usa, si no cambia nada, no vale para nada. O sea, corremos el riesgo de convertirnos en un departamento de reporting hipervitaminado, que al final, a la larga, no tendremos sentido. Entonces, nuestra obsesión es que el proyecto acaba cuando el proceso se transforma. Esa es nuestra máxima dentro de todo, o sea, aportar valor dentro de la compañía. Sí, nosotros que tenemos Nubora y también implantamos soluciones, también lo primero que damos es, prioridad número 1, esta, porque es que si no el proyecto no tiene ningún sentido. Enrique. Realmente poco que agregar en esta pregunta. Se trata también de actuar con cierta honestidad, con cierta transparencia, liderar, diversificar también y delegar, ¿no? Al final, esto no va tampoco de cumplimiento, cumplo y miento, tengo que hacer 5 procesos de selección. Sí. No, es que Cumplo y punto, ¿no? De verdad, esto va de ofrecer y de traer y de brindar, si realmente queremos transformar resultados de negocio. Y bueno, pues yo creo que Recursos Humanos pasó, y además creo que tampoco nos quedaban muchas balas, ¿no? Pasó esa curva donde no éramos estratégicos, nos sentábamos en los comités, no nos sentábamos en los comités, pero ahora que haces un poco examen de conciencia dices, es que es normal, ¿no? También esa curva que hemos vivido, porque tampoco, bueno, pues sí, estaban los business partners, no, es que la gente opinaba y muchas veces con certeza, ¿no? Porque ya conocías a la gente, pero de ir y de lidiar una partida presupuestaria en materia de formación ofreciendo un retorno de la inversión porque esa persona va a ser más efectiva en tiempos y en calidad oye, es que necesito otra vez medio kilo para formar a mi gente en Excel. Es que es como, pues claro, el CFO normalmente que te haga ese challenge. Sin embargo, si venimos con esa aproximación de, a través de esto, tantos puestos, o sea, lo que antes hacían en 8 horas, ahora lo van a hacer en 1, porque saben hacer macros y tengo ese ahorro de 7 horas por 10 técnicos de reporting, ostras, pues ahí es donde, pues una vez más, volvemos a posicionar o a reposicionar el área. Claro. Fernando. Ay, perdón, micro. Los retos, los comunes, algunos de ellos
no voy a decir superados, no voy a ser tan... Pero digamos que no nos preocupan tanto temas como la calidad de datos, que eran problemas que teníamos, como he comentado antes, muy serios. Ahora no lo tenemos. Yo creo que esto es la base. Creo que sobre esto es sobre lo que se tiene que construir. Ahora estamos en un momento parecido a lo que estabais un poco comentando, ¿no? Que a veces nos planteamos si tenemos demasiados datos y ¿es necesario tener tantos datos? ¿Estamos contribuyendo al negocio proporcionándoles tantos dashboards como les proporcionamos actualmente? Y en determinadas áreas en las que antes era casi una quimera obtener información, como en temas, por ejemplo, de desarrollo, y ahora estamos... ahora casi, entre comillas, no sabemos qué hacer con tanto dato que tenemos. ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal ahí, ¿no? Entonces, se está dando un poco la paradoja de que a lo mejor tenemos que redefinirnos un poco y entender si, no digo que tengamos que dar pasos para atrás, porque no estoy hablando de esto, sino de hacerlo más sencillo, ¿no? ¿Es necesario tener tantos indicadores, tantos dashboards? ¿O necesitamos centrar un poquito más el tiro para hacerlo más sencillo? Insisto, esto es una suerte estar en este momento, porque hace unos años teníamos otros problemas, ¿no? Pero una vez superados estos, una vez que tienes tanta información, creo que estamos en el momento de centrar el tiro, ¿no? Precisamente para que haya una verdadera adopción del uso de esa información para incorporarla a los procesos de toma de decisión, ¿no? Bueno, creo que queda poco tiempo, así que, Enrique. Sí, yo quería comentar, si te quería preguntar el tema de cómo puede posicionarnos People Analytics a nivel estratégico. Yo creo que esta pregunta es importante hacerla antes de darnos consejos. Vale, pues para mí posicionar People Analytics a nivel estratégico, entendiendo lo que dije antes como introducción, que People Analytics tiene que estar en todos los rincones de recursos humanos y no solamente la pelotita que se ha montado ad hoc para esto, ¿vale? Posicionarlo a nivel estratégico es ya pasar un poco del grado de madurez de analítica descriptiva, lo comentaba Dele antes con ese Scale Up, ¿no? Analítica descriptiva, ¿qué está pasando? Se me van 43 mujeres, hombres, rubios, morenos, a pasar a hacer una analítica de diagnóstico, que es simplemente averiguar por qué está pasando lo que está pasando, es decir, entrevista de salida, encuestas de salida, por qué se está yendo la gente, si cogemos el business case de rotación externa no deseada, por seguir con este storytelling, pero claro, estos muchas veces son los básicos en lo que estamos todos, ¿no? Entonces, es animar también a todos los profesionales a que se dé el paso de la analítica de diagnóstico a la analítica de predicción, ir al negocio y yo te hago esta predicción de, ostras, en marzo que pagamos los variables, ya sabemos que es el principal mes de salida de la gente, te van a ir 33 de un equipo. ¿Cómo se me van a ir 33 del equipo de 100 que tengo? Entonces eso significa que el proyecto se me... Pero si es que yo no estoy haciendo... No soy Einstein tampoco aquí en materia de People Analytics. Estoy tomando como referencia los 5 años anteriores que tengo dato, más menos 1, y vamos a tener esas mimbres ahora para actuar. Vale. Esa es la analítica predictiva que os animo a que en cualquier business case que tengáis en vuestro departamento, selección, formación, desarrollo, compensación, pero es importante también no dejar al líder de negocio con todo el hype, con toda la intranquilidad, como decíamos antes, no se duerme por las noches, no, vamos a dar el paso, que es donde podemos aportar ese valor a nivel estratégico, que es la analítica prescriptiva. Claro, a mí me duele la garganta, me escriben el paracetamol, pues profesionales de recursos humanos, que es donde está verdaderamente la estrategia, entendemos y tenemos un abanico gigante de cuestiones que podemos poner sobre la mesa. Después, a quien toque decidir, a nosotros probablemente sí o no, pues oye, hay pasta, no hay pasta, subir masa salarial, la gente se va por tal, resulta que la gente se va por no tener teletrabajo, pues vamos a traer una batería de prescripciones a través de las cuales podemos dar de verdad una vuelta al negocio y de verdad una vuelta a ese business case, ¿no? Para mí eso es crítico, seguir ese storytelling de grados de madurez precisamente para conseguir una aproximación estratégica. Pues yo siempre cierro las mesas con un tip, un consejo, prácticamente una frase, si puede ser, ¿vale? Fernando, así sobre. Uno. A ver, insisto, para los que aquí somos de recursos humanos todos, sobre todo para aquellos que gestionáis equipos,
por favor, la próxima vez que alguien de vuestros equipos os venga a sugerir una propuesta, algo que hacer, algo que montar, hacerle esta pregunta: ¿en qué datos te has basado? Y a veces dirán, la primera vez que se la hagamos dirá, pero es que no tenemos aquí ningún dashboard de recursos humanos, no podemos hacerlo. Se puede. Si de lo que va esto es de implantar una nueva aplicación o que queremos hacer algo, que ese proveedor que nos está intentando vender, que nos dé analítica. Si lo que queremos es cambiar un proveedor por otro, que nos traigan un caso con datos. Pero incorporar en los procesos de toma de decisión, por lo menos los nuestros, los de nuestro departamento, esto. Si no somos capaces de inocular a nuestros equipos este tema, que en sus procesos de toma de decisión ya no solamente digan lo bueno que va a ser, el impacto que vamos a generar, sino que seamos capaces de tener datos, se empezará a crear cultura del dato, por lo menos internamente nuestros, luego veremos con el resto de la organización, ¿no? Y sobre todo iremos más fuertes cuando tengamos que defender esto ante otros. Yo muy rápido, 3 tips. La tecnología no es el fin, es el medio. La analítica tiene que estar embebida en los procesos y transformar para aportar. Esas son para mí las claves que daría. Claro. Enrique. Yo, como consejo casi dentro de este espacio de confianza, es egoísmo. O sea, creo que People Analytics, de verdad, lo he experimentado en primera persona, revaloriza la función de recursos humanos, nos posiciona a otro nivel estratégico, y cuando digo egoísmo también es perderle el miedo a formaros. Ya sé que suena como una disciplina que no es tan fancy como experiencia de empleado, todo liderazgo, todo lo que se nos viene ahora, no es tan fancy, pero cuando nos ponemos en harina es interesante porque toca todos los palos, y a poco que os descarguéis el benchmark salarial de Michael Page o cualquiera que haya en mercado, veis que además revaloriza nuestros perfiles profesionales, interna y externamente, por supuesto, con la función de recursos humanos que en este caso lideremos. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, a estos grandes profesionales, Fernando, Nicolás, Enrique, muchas gracias, y a DCH. Fenomenal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.